Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un mundo que me apasiona, los dramas turcos. Sí, esos culebrones que nos roban el sueño, que nos hacen reír a carcajadas y sobre todo, que nos tocan el alma. Vamos a explorar esos dramas familiares que, a pesar de las diferencias culturales, nos conectan con emociones universales como el amor, la pérdida, la traición y la redención. Prepárense para un viaje lleno de pasión, intrigas y personajes inolvidables. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido sobre películas, series, libros y todo lo que me apasiona. Así que si te gusta este tipo de cosas, este es tu lugar. Ahora sí, vamos a hablar de esos dramas turcos que nos conquistan. ¿Por qué nos gustan tanto? Creo que en gran parte es por la forma en que abordan las relaciones familiares. En muchas culturas la familia es el núcleo de la sociedad, y en Turquía esto se vive con una intensidad muy particular. Las series turcas exploran las dinámicas familiares con una profundidad que a veces nos sorprende, mostrándonos tanto los lazos inquebrantables como las heridas profundas que pueden existir entre padres, hijos, hermanos y demás familiares. El primer drama que quiero mencionar es Bir Aile Hikayesi, que podríamos traducir como una historia familiar. Esta serie es una adaptación de la aclamada serie estadounidense This Is Us, y debo decir que la adaptación turca está hecha con mucho cariño y respeto por la original, pero también con una sensibilidad propia. La historia sigue a 4 hermanos y sus padres a través de diferentes líneas temporales. Vemos su infancia, su adolescencia y su vida adulta, y cómo las decisiones que toman en el pasado afectan su presente. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, sobre los sacrificios que hacemos por nuestros seres queridos y sobre el poder del perdón. Preparad pañuelos porque esta serie es una verdadera montaña rusa de emociones. Profundicemos un poco más en Bir Aile Hikayesi. La serie, al igual que su contraparte estadounidense, tiene una estructura narrativa muy particular. Saltamos constantemente entre el pasado y el presente, lo que nos permite entender mejor las motivaciones y las cicatrices de cada personaje. Vemos a los padres Cem y Güneş luchando por formar una familia en los años 80, enfrentando desafíos económicos y personales, pero siempre manteniendo un profundo amor el uno por el otro. Luego vemos a los 4 hermanos, Deniz, el artista sensible, Mahir, el deportista popular, Beste, la inteligente y ambiciosa, y Emre, el hermano adoptivo que busca su lugar en el mundo. Cada uno de ellos tiene sus propios problemas y secretos, y a medida que la serie avanza, vamos descubriendo cómo los eventos del pasado los han moldeado. Deniz lucha con sus inseguridades y su necesidad de aprobación, Mahir se enfrenta a una lesión que amenaza su carrera deportiva, Beste se siente presionada por las expectativas de sus padres y Emre lidia con su identidad y su sentimiento de no pertenencia. La serie explora temas como la depresión, la adicción, la infertilidad y la pérdida, pero siempre con un mensaje de esperanza y resiliencia. Lo que realmente destaca de Bir Aile Hikayesi es la química entre los actores. Se nota que han creado un vínculo real, y eso se transmite en la pantalla. Las interacciones entre los hermanos son auténticas y conmovedoras, y te hacen sentir como si fueras parte de su familia. La serie también cuenta con una banda sonora preciosa, que complementa a la perfección las emociones de cada escena. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar sobre la vida, no te puedes perder Bir Aile Hikayesi. Otro drama que me ha marcado profundamente es İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de Bursa. Süreyya se traslada a la mansión Boran, donde tendrá que enfrentarse a la estricta madre de Faruk, Esma Sultan, y a las complicadas dinámicas familiares. İstanbul Helin es un drama que explora temas como el amor, el poder, la tradición y la modernidad. Es una serie visualmente impresionante con paisajes hermosos y una banda sonora emotiva. Pero lo que más me gusta de esta serie es la complejidad de sus personajes. Esma Sultan, por ejemplo, es una antagonista formidable, pero también es una mujer que ha sufrido mucho y que está tratando de proteger a su familia a toda costa. İstanbul Helin es una serie que te atrapa desde el primer momento. La historia de amor entre Süreyya y Faruk es apasionante, pero también está llena de obstáculos.
Sureyya es una mujer independiente y moderna, que choca con las tradiciones y las expectativas de la familia Boran. Esma Sultán, por su parte, es una matriarca poderosa que controla la vida de sus hijos, y que no está dispuesta a aceptar a Sureyya como parte de su familia. La serie explora el choque entre la tradición y la modernidad, entre el poder y el amor, entre la libertad y la opresión. Vemos a Sureyya luchando por mantener su identidad y su independencia en un mundo que intenta controlarla. Vemos a Faruk dividido entre su amor por Sureyya y su lealtad a su familia. Y vemos a Esma Sultán luchando por mantener el control de su familia y su legado. Pero Istanbullu Helin no es solo una historia de amor y conflicto familiar. También es una historia sobre la amistad, la solidaridad y la superación personal. Sureyya encuentra en las criadas de la mansión Boran a sus aliadas y amigas, y juntas luchan por defender sus derechos y sus sueños. La serie también muestra la importancia de la educación y la independencia económica para las mujeres. La belleza de Istanbullu Helin reside en su capacidad para crear personajes complejos y multidimensionales. Esma Sultán, a pesar de ser la antagonista, es un personaje con el que podemos empatizar. Entendemos sus miedos y sus motivaciones y vemos que en el fondo, solo quiere lo mejor para su familia. La serie también cuenta con un elenco de actores talentosos, que dan vida a estos personajes de una manera creíble y conmovedora. Aslenberg, que interpreta a Sureyya, es simplemente brillante. Su actuación es sutil, emotiva y llena de matices. Y hablando de familias complicadas, no puedo dejar de mencionar Kukur. Esta serie es un poco diferente a las anteriores, ya que se centra en una familia mafiosa que controla un peligroso barrio de Estambul llamado Kukur. Los Koval son una familia poderosa, pero también están llenos de secretos y traiciones. El protagonista, Yamak, es un joven que ha renegado de su familia y que vive una vida bohemia. Pero cuando su hermano mayor se ve obligado a regresar a Kukur para proteger a su familia, Yamak se ve arrastrado de nuevo a ese mundo oscuro y peligroso. Kukur es una serie llena de acción, intriga y drama. Pero también es una serie que explora temas como la lealtad, el honor y la redención. Es una serie que te engancha desde el primer episodio y que te mantiene al borde de tu asiento hasta el final. Kukur es mucho más que una serie de acción y mafias. Es una historia sobre la familia, la comunidad y la lucha por la supervivencia. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares en un contexto de violencia y criminalidad. Vemos cómo los Koval se aman y se odian, se protegen y se traicionan, se unen y se separan. Yamak, el protagonista, es un personaje complejo y atormentado. Ha renegado de su familia y de su pasado, pero cuando su hermano mayor se ve en peligro, no duda en regresar a Kukur para protegerlos. Yamak es un hombre que busca la redención, que quiere dejar atrás su pasado y construir un futuro mejor. Pero el mundo de Kukur es implacable, y Yamak tendrá que enfrentarse a muchos desafíos y peligros para lograr su objetivo. La serie también cuenta con una galería de personajes secundarios fascinantes. Vemos a Idris Koval, el patriarca de la familia, un hombre poderoso y respetado, pero también un hombre atormentado por sus errores del pasado. Vemos a Sultan Koval, la matriarca de la familia, una mujer fuerte y decidida, que hará lo que sea necesario para proteger a sus hijos. Vemos a Bartolu Sadettin, un personaje enigmático y peligroso, que se convierte en el principal antagonista de la serie. Kukur es una serie visualmente impactante con escenas de acción coreografiadas con maestría y una atmósfera oscura y opresiva. La serie también cuenta con una banda sonora potente y emotiva, que complementa a la perfección las emociones de cada escena. Si te gustan las series de acción con un toque de drama y un trasfondo social, no te puedes perder Kukur. Es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la lealtad y sobre el poder del amor. Ahora cambiemos un poco de tercio y hablemos de Kuzey Güney. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, que son muy diferentes entre sí. Kuzey es impulsivo, rebelde y problemático, mientras que Güney es responsable, estudioso y ambicioso. Los dos hermanos están enamorados de la misma mujer, Cemre, y un trágico accidente los separa y cambia sus vidas para siempre. Kuzey Güney es un drama que explora la rivalidad fraternal, el amor no correspondido y las consecuencias de nuestras acciones. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre cómo las decisiones que tomamos pueden afectar a las personas que nos rodean. La rivalidad entre Kuzey y Güney es el motor principal de la serie. Kuzey siempre ha vivido a la sombra de su hermano,
y se siente inferior a él. Gunei, por su parte, se siente presionado por las expectativas de sus padres, y envidia la libertad y la espontaneidad de Kuzei. La llegada de Zemre a sus vidas complica aún más la situación, y los dos hermanos se enamoran de la misma mujer. El accidente que separa a Kuzei y Gunei es un punto de inflexión en la serie. Kuzei se sacrifica por su hermano y asume la responsabilidad del accidente, lo que lo lleva a la cárcel. Gunei, por su parte, se siente culpable por lo que ha sucedido, y trata de ayudar a su hermano en todo lo que puede. Pero la distancia entre ellos se hace cada vez mayor, y la rivalidad fraternal se intensifica. Kuzei Gunei es una serie que explora temas como la culpa, el arrepentimiento, el sacrificio y el perdón. Vemos a Kuzei luchando por reconstruir su vida después de salir de la cárcel, y vemos a Gunei luchando por superar su sentimiento de culpa y por encontrar su propio camino. La serie también muestra la importancia de la familia y la amistad en momentos difíciles. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos, que dan vida a estos personajes complejos y atormentados. Ban Tatu, que interpreta a Kuzei, es simplemente impresionante. Su actuación es intensa, emotiva y llena de matices. Bura Gulsoy, que interpreta a Gunei, también está excelente. Su actuación es sutil, creíble y llena de matices. Otro drama que me parece muy interesante es An, que podríamos traducir como madre. Esta serie cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora que descubre que una de sus alumnas, Melek, está siendo maltratada por su madre y su padrastro. Zeynep decide llevarse a Melek y huir con ella, convirtiéndose en su madre adoptiva. An es un drama muy conmovedor que explora temas como el maltrato infantil, la maternidad y el poder del amor. Es una serie que te hace llorar, pero también te da esperanza. Te muestra que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay espacio para el amor y la compasión. An es una serie que te toca el alma. La historia de Melek es desgarradora, y es imposible no sentir empatía por ella. Zeynep es un personaje admirable, que arriesga su propia vida para proteger a Melek del maltrato. La serie muestra la importancia de denunciar el maltrato infantil y de proteger a los niños vulnerables. La serie también explora el tema de la maternidad desde una perspectiva diferente. Zeynep no es la madre biológica de Melek, pero la ama como si lo fuera. La serie muestra que la maternidad no se define por los lazos de sangre, sino por el amor y el compromiso. An es una serie visualmente hermosa, con paisajes impresionantes y una banda sonora emotiva. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos, que dan vida a estos personajes de una manera creíble y conmovedora. Kan Sudere, que interpreta a Zeynep, es simplemente brillante. Su actuación es sutil, emotiva y llena de matices. Y por último quiero mencionar Kan, que significa mujer. Esta serie cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos pequeños en la pobreza. Bahar tiene que enfrentarse a muchas dificultades, pero nunca pierde la esperanza. Kan es un drama muy realista que muestra la fuerza y la resiliencia de las mujeres. Es una serie que te hace reflexionar sobre la desigualdad social y sobre las dificultades que enfrentan muchas mujeres en todo el mundo. Es una serie que te inspira a ser más fuerte y a luchar por tus sueños. Kan es una serie que te golpea con la realidad. La vida de Bahar es dura, pero ella nunca se rinde. Tiene que enfrentarse a la pobreza, a la discriminación y a la soledad, pero siempre encuentra la fuerza para seguir adelante por sus hijos. La serie muestra la importancia del apoyo mutuo entre mujeres y de la lucha por la igualdad de oportunidades. Kan es una serie que te hace reflexionar sobre la desigualdad social y sobre las dificultades que enfrentan muchas mujeres en todo el mundo. La serie muestra que la pobreza no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión social y política. La serie también muestra que la discriminación de género sigue siendo un problema grave en muchos países. Kan es una serie visualmente sencilla, pero muy emotiva. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos, que dan vida a estos personajes de una manera creíble y conmovedora. Ozge Ozpirinchi, que interpreta a Bahar, es simplemente brillante. Su actuación es sutil, emotiva y llena de matices. Por supuesto, hay muchos otros dramas turcos que podría mencionar, pero estos son algunos de mis favoritos. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción al mundo de los dramas familiares turcos. Creo que son series que tienen mucho que ofrecer, tanto en términos de entretenimiento como en términos de reflexión. Nos muestran que a pesar de las diferencias culturales,
todos compartimos las mismas emociones básicas, el amor, el dolor, la alegría, la tristeza. Y nos recuerdan que la familia, aunque a veces sea complicada, es lo más importante que tenemos. En resumen, hemos explorado algunos dramas turcos increíbles que abordan las complejidades de las relaciones familiares, desde los lazos inquebrantables hasta las heridas profundas. Hemos visto cómo Bir Ailey Kayesi nos muestra el poder del perdón, como Istanbul Yücel'in explora la tradición y la modernidad, como Kukur nos sumerge en un mundo de lealtad y redención, como Kuzey Güney nos hace reflexionar sobre la rivalidad fraternal, como An nos conmueve con la maternidad y como Kan nos inspira con la resiliencia femenina. Cada una de estas series, a su manera, nos ofrece una ventana a la cultura turca y a las emociones universales que nos unen. Pero más allá de las historias individuales, ¿qué es lo que hace que los dramas turcos sean tan adictivos? Creo que hay varios factores. Primero, la calidad de la producción. Las series turcas suelen tener una factura impecable, con una fotografía cuidada, una banda sonora emotiva y un vestuario y maquillaje que reflejan la cultura y la época en la que se desarrolla la historia. Segundo, la intensidad de las emociones. Los dramas turcos no se andan con rodeos. Las emociones se viven al máximo con personajes que lloran, ríen, aman y odian con una intensidad que a veces nos sorprende. Esto puede resultar catártico para el espectador, que se identifica con los personajes y vive sus emociones como si fueran propias. Tercero, la complejidad de los personajes. Los dramas turcos no suelen tener personajes buenos y malos. Los personajes son complejos y multidimensionales, con virtudes y defectos, con motivaciones y contradicciones. Esto los hace más creíbles y humanos, y nos permite empatizar con ellos, incluso cuando toman decisiones cuestionables. Cuarto, la exploración de temas universales. Los dramas turcos abordan temas que son relevantes para personas de todo el mundo: el amor, la familia, la amistad, la pérdida, la traición, la redención. Estos temas nos conectan con los personajes y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Quinto, el exotismo de la cultura turca. Los dramas turcos nos ofrecen una ventana a una cultura diferente con sus propias tradiciones, costumbres y valores. Esto puede resultar fascinante para el espectador, que aprende sobre un mundo nuevo mientras disfruta de una buena historia. En definitiva, los dramas turcos son un fenómeno global que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Son series que nos hacen reír, llorar, reflexionar y, sobre todo, sentir. Y eso es algo que todos buscamos en una buena historia. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. Me encantaría saber cuáles son sus dramas turcos favoritos y por qué les gustan tanto. Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre películas, series, libros y todo lo que me apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo.